nuevo año se cierne sobre nosotros, trayéndonos experiencias, historias y relatos que nos erizan la piel. Acompáñanos con esta primera emisión de este recopilatorio de historias. Prepárate, porque vamos a contarles 3 historias que los dejarán pensando esta noche. Sean bienvenidos a las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y nuevamente me acompañan mis buenos amigos Alejandro Borja y Juan Carlos García, quienes nos estarán contando las primeras 2 historias de esta velada. Hola, buenas noches. Tal vez no valga la pena mi historia, pero realmente fue algo que nos sucedió a mi hermana mayor. Será una historia larga, pues tiendo a contar todo con mucho detalle. Somos de Veracruz, pero he vivido en un municipio de Puebla desde que tengo 2 meses de edad. Toda mi vida está aquí. Como yo era costumbre, nosotras salíamos de vacaciones en las semanas que te dan por Navidad y Año Nuevo. Esto ocurrió cuando yo iba en la preparatoria, en mi segundo año. Tenía un maestro de historia que dejaba tareas extrañamente largas y tediosas, y la tarea para vacaciones era realizar un compilado de noticias de política, social, economía y no sé de qué otras áreas. Teníamos que juntar 100 noticias de cada categoría, con su link o bibliografía. Realmente me caía muy mal ese maestro, pues sus tareas eran largas y se usaban muchos materiales que terminarían en la basura, pues ya nadie más las usaría. En la preparatoria se manejaban semestres, por lo que al regresar de vacaciones de Navidad tendríamos que entregar el proyecto y presentar exámenes para cerrar el semestre, y nuevamente unas 2 semanas de vacaciones. Las noticias eran nuestro proyecto final. Digo esto porque es clave para el contexto de la historia. Mi madre tenía la costumbre de que siempre desde pequeñas nos hacía hacer la tarea que nos dejaban para vacaciones los primeros días de estas, pues si llegábamos a salir de la ciudad al regresar, no tendríamos pendientes de tareas y podríamos descansar del viaje. Era un viernes y el sábado temprano saldríamos hacia Veracruz. Estuve todo el día haciendo mis noticias y aún no podía terminar. Ya pasaban de las 11 de la noche y mi hermano y yo estábamos en la sala, viendo Kilos Mortales. Mientras ella me ayudaba a buscar noticias en su teléfono, yo buscaba en la computadora y las acomodaba. Mi casa es de 2 pisos y en ese entonces teníamos un pequeño negocio de papelería y ciber, por lo que imprimir no sería un problema. Todo estuvo mal desde que mis lentes tronaron mientras los tenía puestos. Mi hermana me revisó y no fue grave, simplemente tronaron. Dejé de poner atención a la TV para apurarme, pues ya casi sería medianoche y me cuesta levantarme temprano. Yo no quería que en la mañana me regañaran. En algún punto de la noche escuchamos los pasos de mi madre bajar las escaleras. La sala en ese entonces estaba en el cuarto, pues donde era la sala ahora era el negocio, por lo que solo escuchábamos cómo bajó y se fue directo a una de las computadoras del negocio. Estas tenían teclados muy ruidosos, cabe mencionar. Escuchamos cómo tecleó en esta. Mi hermano y yo nos vimos extrañadas, pues mi madre no le entiende bien a esos aparatos como dice él. Mi hermana salía de la cortina, me impedía a mí ver, por lo que solo esperaba a que las 2 se asomaran, pero solo se asomó mi hermana, y con una sonrisa entre nerviosa y burlona me dijo que no había nada. No le creí, pues mi hermana disfruta de espantarme. Yo soy muy miedosa, pero después de todo lo que nos ha pasado ya no me da miedo como antes. De hecho, mi hermana me obligaba a escuchar el programa, aunque ahora escucho por gusto. Dicho esto, deben imaginarse por qué no le creí. Le dije que no me espantara, pero ella dijo en serio, y alzó la cortina dejándome ver el negocio completamente vacío. Como he dicho, ya nos han pasado muchas cosas en mi casa, por lo que solo pensamos que era una situación más y seguimos con mi tarea.
Pasaron unos minutos y un olor a azufre asquerosamente fuerte inundó la sala. Mi hermana se comenzó a quejar del dolor de cabeza, así que decidimos salirnos. No hicimos caso al olor realmente en ese momento. Me apuraba a terminar mi tarea, así que nos fuimos al negocio mientras comenzaría a imprimir las hojas que ya tenía listas. Mi hermana estaba del lado del mostrador como si fuera un cliente. Sentí su mirada y alcé la vista. Ella es güerita, pero en ese momento se veía pálida, sin color. Tenía una sonrisa nerviosa y le pregunté, ¿qué tienes? ¿Te duele mucho la cabeza? Ella, desde pequeña, sufre mucho de dolores de cabeza. Supuse que por la hora y estar buscando noticias ya le había afectado. No fue su respuesta, pero su sonrisa nerviosa me ponía nerviosa a mí. Entonces dije, tengo mucho miedo, dijo en un susurro. Aún recuerdo su voz y su rostro, y me sigue poniendo la piel de gallina. No me digas eso, le dije, agarrando su mano. Pues como dije, ella es muy valiente siempre. Siempre lo ha sido, de las que ve películas de terror en la sala en la noche. Y ella nunca me había dicho algo que le causara tanto miedo, por lo que yo entré en pánico. La persona más valiente que he tenido a mi lado todo este tiempo tenía miedo. Tengo miedo. Ya vamos a dormir. Súbete, mañana me sigues, me dijo con sus ojos llorosos. No puedo, mañana nos vamos, le dije suplicante. No sé de dónde agarré valor y le dije que si subiera, que fuera a dormir, que yo ya casi terminaba de acomodar y que dejaría teniendo las hojas que me faltaban. Ella solo asintió y la vi irse. Me quedé ahí en el negocio, acomodando las noticias. Como dije, el negocio era pequeño, apenas se estaba levantando y mi madre poco a poco le iba metiendo cosas, por lo que había comprado una malla blanca para colgar chicharitas y cosillas para vender, pero en ese momento aún estaba vacía, pero la podía ver de reojo. Estaba terminando de mandar a imprimir las hojas cuando escuché la malla moverse. El sonido que hacía la malla al resbalarse por la pared, ese sonido del metal contra la pared, aún lo tengo muy presente. Alcé la vista y dejó de moverse, por lo que volví a fingir que estaba mi vista en la pantalla, pero comencé a usar más la vista periférica, y juro que vi cómo se alzó la malla lentamente y la dejaron caer con fuerza. Impactada alcé la vista y se vio claramente cómo la pararon en seco, dejándola alzada y poco a poco la regresaron a su lugar. Mis piernas comenzaron a temblar y no podía ni gritar. Para mi mala suerte, si quería subir, sí o sí tenía que pasar por ese lugar. La impresora sonó. Ya había terminado de imprimir mi tarea. No quería moverme y darle la espalda a lo que fuera que moviera esa malla. Sin girar, a tientas tomé mis hojas, cerré la laptop. Dudé en si debía apagar la luz o no. Si no lo hacía, seguro mañana me estarían regañando por dejarla toda la noche encendida. Pero si la apagaba, quedaría en completa oscuridad. Pues ya que me regañen, dije, salí corriendo rumbo a las escaleras. En ningún momento bajé la vista. No quise que una sombra o algo me fuera a engañar y me hiciera congelarme de miedo. Corrí y entré a la habitación. Cerré mi puerta. Mi hermana estaba en su cuarto y desde este podía ver el mío. Boté mis hojas en mi cama y corrí a su cuarto. Mi cuarto era como el pasillo de ella, pues para entrar al de ella fuerza tenía que pasar por el mío. Me acosté con ella y le conté aquello. Ella me dijo que cuando se subió, sintió como algo la tomó del brazo y la quiso jalar con fuerza hacia atrás, pero que tampoco volvió a ver. Simplemente como pudo siguió subiendo. Me dijo que después de que ella llegó a su habitación y se acostó en su cama, me vio entrar a mi cuarto y ella me preguntó que si ya estaba todo listo o aún me faltaba. Me escuchó responderle mientras hacía ruido en mi mesa.
Me escuchó decirle que listo. Justo se estaba parando de su cama para ir a verme, pero el ruido de la impresora comenzando a imprimir, ese sonido le hizo darse cuenta que sea lo que sea que estaba en la habitación no era yo. Como pudo, se lanzó a su cama, se tapó pero no gritó, y me volvió a llamar. Decir que esa noche dormimos juntas no debería ser sorpresa. No quería irme a mi cuarto con lo que ella me había dicho. Claramente mi madre me regañó por haber dejado encendido todo abajo, las computadoras, la luz y la tele, cuando lo único que dejé prendido fue la luz de un negocio, pues la tele la habíamos apagado cuando nos salimos del cuarto por el olor. Y nos dijo que por qué no la despertamos para que juntos nos pusiéramos a orar. Nuestra respuesta fue que porque cuando cosas así nos pasan y le decimos, ella nos regaña, pues decía que era porque veíamos cosas de terror, cuando eso solo lo veía mi hermano. Y eso fue todo. Pero yo tengo la teoría de que lo que vi y oímos esa noche lo causó el mismo ente que me ha asustado desde muy pequeña. Como dije, a mi hermana y a mí nos han pasado muchas cosas raras, así que me gustaría contarlas todas. Espero que les guste mi historia. Hola, me llamo Cristóbal. Soy un embalsamador desde hace más de 20 años. Y créanme, he visto cosas que la mayoría no podría ni imaginarse. A mí me enseñaron a tener la mente fuerte, a no quebrarme. Pero lo que me pasó aquella tarde me dejó hecho pedazos. Ya verán por qué. Estaba trabajando en una funeraria familiar, una casa enorme que el dueño adaptó por completo. Morgue, salas de velación, cuartos de descanso y un taller de ataúdes. El señor invirtió hasta el último centavo y le funcionó. Siempre había familias buscando el servicio. Mi lugar de trabajo no era grande, pero sí estaba muy bien equipado, más de lo normal. De hecho, tenía instrumentos nuevos, una doble mesa de embalsamado y, en fin, todo lo necesario. Ese día estaba preparando el cuerpo de un niño. Su mamá lo descuidó un momento y él cayó desde un quinto piso. Su carita estaba muy lastimada, así que tuve que esforzarme muchísimo para dejarlo en paz, con un semblante sereno. Ya estaba por terminar cuando escuché la puerta abrirse. Era la madre. La mujer cayó de rodillas, suplicándome que lo perdonara, que ella no quiso. Sus palabras eran un hilo roto entre el llanto y la culpa. Jaime, el guardia, exmarino y enorme, también bastante fuerte, no podía con ella. La mujer se aferraba a la mesa con una tristeza que se metía en los huesos. Déjala, le dije, es mejor que saque todo lo que siente ahora. Pero el jefe me respondió tenso, yo me encargo. Jaime salió a regañadientes. Durante minutos del cuarto solo salía un llanto amargo, pesado. A mí mismo me daban ganas de llorar, y eso que ya estoy curtido. El guardia se puso audífonos para no escuchar, pero aún así se le veía la cara caída. Media hora después llegó el jefe. A pesar de que le advertí que la dejara, él dijo que no, que para eso estaba el velorio, que ya habría tiempo para desahogarse después. Pero la mujer ya no reaccionaba.
Salió caminando como si no viera nada, en estado de shock total. Entonces, Jaime me tocó el hombro. Tenía la voz quebrada. Cristóbal. Volteé hacia la puerta de la morgue y ahí estaba el niño, de pie, llorando. Sé que cuesta creerlo. Yo mismo pensé que estaba viendo mal, pero no. El pequeño estaba parado frente a la mesa, con la cabeza ligeramente agachada. Eso me heló la sangre, porque su cuerpo, en ese estado, simplemente no podría sostenerse. Tomé aire y junté el valor que pude. Entré al cuarto temblando. Lo peor era que los puntos del rostro, los que yo había hecho con tanto cuidado, parecían tensarse, como si algo quisiera soltarlos. Era como una escena sacada de una película de terror, pero era real. Me acerqué despacio y le hablé en voz baja. Ella ya se fue. No sé quién tuvo la culpa, pero es hora de descansar. Déjame terminar tu preparación. Tu papá y tu abuela te esperan. Yo sé que no quieres que te vean así, ¿verdad? Apenas terminé de decirlo, y el niño se desplomó, como si le hubieran quitado la fuerza de golpe. Yo también me fui al suelo del susto. Respiré hondo, me levanté y lo acomodé otra vez en la camilla. Le pedí agua a Jaime, que estaba tan blanco como un papel. Usted tiene mucha valentía, me dijo antes de irse. Me quedé solo. Y entonces escuché clarito detrás de mí. Sí. La voz del niño. Un sí suave, como si confirmara algo. En ese instante, lo juro, lo único que quería era renunciar. No sé ni cómo terminé el trabajo. Solo sé que al día siguiente me tomé unas vacaciones, aunque al jefe no le gustara. Hasta hoy sigo sin entender cómo ese niño pudo levantarse de la camilla, cuando su cuerpo no tenía ni la fuerza ni la rigidez para hacerlo. Hay cosas en este trabajo que simplemente no tienen explicación. Hace unos meses atrás, el año pasado, mi mamá estaba vistiéndose a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Y como duermo con la puerta semiabierta, la luz que entra del pasillo me permite ver visiblemente mi cuarto. Pasa que mi mamá, en eso, hizo un estruendo con las ollas a la hora de escoger una en la cocina. Me despertó de golpe y en eso sufrí una parálisis de sueño. La parálisis de sueño llevaba años sin pasarme. De chico me pasó 2 o 3 veces, pero era normal, ya que siempre estaba en oscuridad y al rato me movía a mover y volvía a dormir. Pero ya siendo un adulto joven, al despertarme de golpe, vi 2 siluetas moviéndose en mi cuarto. Una que llegaba hasta el techo, como un enorme árbol en plena esquina, y otra más chica que parecía del tamaño de un gato. Cosa rara, ya que no tenemos gatos. Pero me asustó la más pequeña, pues pude sentir cómo llegó a rastras por el piso. Sonó como si unas canicas rodaran por el mosaico del piso. En eso, la criatura se subió a mi cama y después a mi abdomen. Logré ver su rostro.
Era del tamaño de un pequeño monito. Se posó encima de mí y se me quedó viendo. Me asusté, pues vi claramente que tenía aspecto deforme, casi humano. Parecía una especie de duende o gnomo. La criatura pesaba como cuando sostienes a un bebé encima de ti. Me asusté, pues entre escuchar en la cocina a mi mamá quejándose porque mi hermana ordenó mal las ollas, la criatura me miraba y miraba a la más grande, como esperando algo. La criatura se volteó nuevamente hacia mí y estaba tan asustado que empecé a gemir, pues no articulaba la boca ni ninguna palabra, solo ruidos. La criatura se me acercó del abdomen a mi pecho y sentí cómo me miraba con malicia. Al escucharme gemir, gemí más fuerte. En eso, la criatura mira hacia la puerta. No vi qué veía o sentía y se bajó rápido de la cama. En eso, miré al lado de la cama desde mi posición de parálisis y miré a la esquina donde estaba la más grande para ver que ya no estaba. Todo esto en menos de 2 segundos, ya que en el tercer segundo mi mamá empujó la puerta y prendió la luz de mi cuarto. Me dijo qué era lo que gemía. En eso, al verla, me pude inclinar para ver que ya no estaba en estado de parálisis y que podía levantarme. Le dije a mi madre que no era nada y, cuando se dio la vuelta, miré debajo de mi cama y a la esquina de mi cuarto con la luz encendida. Lo que sea que fueron esas cosas, se habían ido, pero aún sentía como si estuviera en mi pecho esa sensación de que algo estaba encima de mí hace pocos segundos. Sin duda, la única vez que me ha pasado eso en medio de una parálisis del sueño. Si has llegado hasta aquí, comenta, da like o suscríbete al canal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde subimos más contenido. Esperamos que estas historias no te roben el sueño esta noche. Nosotros tenemos una cita el siguiente jueves a las 8 p.m. Recuerda andar con cuidado, no sea que te conviertas en el siguiente protagonista de las historias de horror.